El pecado es un tema central en la espiritualidad cristiana y a menudo se le aborda desde una perspectiva externa, moralista o incluso condenatoria. Pero hoy quiero invitarte a mirar el pecado desde un ángulo diferente. Uno que no se quede solo en la superficie de lo que está bien y lo que está mal, sino que nos adentre en la profundidad del alma humana, en los lugares más ocultos de nuestra psique y nuestro corazón. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre el pecado no solo como una transgresión contra la ley divina, sino como una herida en el alma humana, como un dolor que busca ser sanado y redimido. Comencemos desde lo más esencial. ¿Qué es el pecado? La respuesta más común podría ser algo relacionado con transgredir los mandamientos de Dios, hacer lo que está mal, fallar ante las expectativas divinas. Pero el pecado tiene una raíz mucho más profunda. El pecado no es simplemente un acto, sino una condición. No es solo lo que hacemos, sino lo que somos cuando nos alejamos de Dios. No se trata solo de lo que hemos hecho mal, sino de la desconexión que experimentamos cuando nos distanciamos de la fuente de todo bien, que es Dios. En el principio, el hombre vivió en comunión plena con Dios. El jardín del Edén no solo representaba un lugar físico, sino un estado de armonía perfecta entre la humanidad y su Creador. La relación entre Adán y Dios era de confianza, de intimidad, de amor. El pecado, en su esencia más profunda, es el acto de romper esa relación, de desconectarnos de la fuente misma de nuestra existencia. El pecado comenzó con un acto de desobediencia. Cuando Adán y Eva eligieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo desobedecieron una orden, sino que decidieron buscar su propia autonomía, alejándose de la guía divina. En ese acto, no solo violaron un mandamiento, sino que optaron por confiar más en sí mismos que en Dios. Ese primer pecado, conocido como el pecado original, no fue solo una transgresión puntual, sino el inicio de una ruptura profunda entre el ser humano y Dios. Desde ese momento, la humanidad no solo se ve marcada por el pecado, sino que vive en una constante lucha por restaurar esa relación rota. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, se enfrenta a la tentación de distanciarse de Dios, de creer que podemos vivir sin su presencia, de depender de nuestro propio juicio y entendimiento, sin darnos cuenta de que esa independencia de Dios es, en realidad, una forma de pecado. El pecado a nivel profundo nos deja un vacío interior. Este vacío es lo que nos impulsa a buscar satisfacción en cosas que no nos llenan, que no nos dan paz. Muchas veces buscamos llenar ese vacío con logros personales, relaciones, dinero, poder, placer o éxito. Sin embargo, estas cosas nunca logran satisfacer la necesidad más profunda del alma humana, la necesidad de Dios. Este vacío es un signo de nuestra desconexión con la fuente de la vida. Como seres humanos, estamos diseñados para vivir en comunión con Dios, para experimentar su amor y su paz. Cuando nos alejamos de Él, nos sentimos vacíos, incompletos, desorientados. El pecado nos lleva a intentar llenar ese vacío con todo tipo de cosas que, por muy buenas que puedan parecer en el momento, solo terminan dejándonos con más vacío, más insatisfacción. Este es el engaño del pecado. Nos promete satisfacción y plenitud, pero lo que realmente ofrece es frustración y desilusión. Nos dice que podemos vivir sin Dios, que podemos encontrar la paz y la alegría por nosotros mismos, pero al final nos deja con una sensación de desesperanza, de no saber quiénes somos ni hacia dónde vamos. El pecado se manifiesta de diferentes formas, tanto a nivel exterior como interior. En el plano exterior,
El pecado puede tomar la forma de acciones visibles: mentir, robar, odiar, ser egoísta, dañar a otros. Estas acciones son una manifestación externa de lo que está ocurriendo en el corazón humano. Pero el pecado no comienza en las acciones, comienza en el interior, en los pensamientos, en los deseos, en las motivaciones. En el Evangelio, Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las maldiciones. Esto nos muestra que el pecado no se limita solo a lo que hacemos, sino que comienza en lo que somos. Cada vez que sentimos envidia, ira, orgullo o egoísmo, estamos dando lugar al pecado en nuestra vida, aunque aún no se haya manifestado en acciones externas. De hecho, muchas veces la raíz del pecado se encuentra en los deseos no controlados, en las pasiones desordenadas que buscan satisfacer el ego en lugar de buscar la voluntad de Dios. La soberbia, la vanidad, la codicia y la lujuria son ejemplos de cómo el pecado se enraiza en lo más profundo de nuestro ser, y de ahí se manifiesta en nuestras palabras, acciones y actitudes. El pecado no solo es un acto aislado, sino una lucha constante dentro de nosotros. En Pablo, en su carta a los Romanos, expresa la angustia que siente al enfrentar la lucha interna entre el bien y el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta es una de las realidades más profundas del pecado. No solo está presente en nuestras acciones, sino también en nuestra mente y en nuestros deseos. Cada ser humano experimenta esa lucha interior. Por un lado está el deseo de hacer el bien, de vivir conforme a los principios de amor, bondad y justicia. Pero por otro lado está la tentación de ceder a las pasiones y los deseos egoístas que nos alejan de Dios. Esta lucha es parte de la condición humana y todos enfrentamos esta batalla a lo largo de nuestra vida. La gracia de Dios, sin embargo, nos da la fuerza para luchar contra el pecado. A través de la oración, la reflexión y los sacramentos, especialmente la confesión, podemos recibir la gracia que nos permite vencer las tentaciones y vivir según la voluntad de Dios. El pecado no tiene la última palabra en nuestras vidas, porque la gracia de Dios es más poderosa. Es importante entender que, aunque el pecado es una realidad en la vida humana, no es la última palabra. La gran noticia del cristianismo es que, a pesar del pecado, Dios nos ofrece la redención. La muerte y resurrección de Jesús nos muestran que, aunque todos estamos marcados por el pecado, Dios ha preparado un camino de salvación para nosotros. El perdón de Dios es el remedio para el pecado. Jesús, al morir en la cruz, no solo perdonó los pecados de la humanidad, sino que ofreció una nueva vida a todos los que se acercaran a Él con humildad y arrepentimiento. El pecado, por tanto, no tiene el poder de separarnos eternamente de Dios, porque en Cristo hay siempre una oportunidad para la restauración y la sanación. El perdón de Dios no solo borra nuestras faltas, sino que nos transforma interiormente. Nos da la gracia para cambiar, para superar nuestras debilidades y defectos. Nos invita a ser nuevas criaturas en Cristo. Al recibir el perdón de Dios, somos sanados de las heridas del pecado y podemos comenzar de nuevo con una relación renovada con Él. La vida cristiana es, en última instancia, un camino de sanación. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir en la luz del perdón y la gracia de Dios. Cuando aceptamos el perdón de Dios, estamos llamados a vivir según esa gracia, a dejar que esa luz transforme todas las áreas de nuestra vida. Vivir en la gracia es vivir en un proceso continuo de conversión, de cambio, de crecimiento espiritual. El pecado siempre estará presente como una tentación,
pero a través de Cristo podemos resistirlo. Vivir en Cristo significa vivir en el perdón, vivir en la gracia, vivir con la certeza de que, aunque somos débiles y pecadores, Dios siempre está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos y a guiarnos hacia una vida nueva. El pecado es una realidad profunda y compleja en la vida humana. No se trata solo de transgresiones exteriores, sino de una condición interior que nos aleja de Dios. Pero en medio del pecado siempre hay esperanza, porque Cristo vino al mundo para redimirnos. Al aceptar su perdón y vivir en su gracia, podemos superar el pecado y experimentar una vida renovada en él. El camino cristiano no es un camino sin luchas, pero es un camino lleno de esperanza. El pecado no tiene la última palabra. La gracia de Dios, que nos perdona y nos transforma, es la que nos conduce a la vida eterna. Gracias por acompañarnos en este video. Que, al caminar este camino, siempre recordemos que, aunque caigamos, podemos levantarnos, porque en Cristo siempre hay perdón, siempre hay restauración y siempre hay amor.